Demet Özdemir rompe el silencio y revela por qué terminó con Can Yaman. Y nosotras, como buenas cotillas, tenemos todos los detalles. Prepárense porque esto se pone intenso. ¿Se acuerdan de esos rumores que decían que su ruptura era porque él quería casarse y ella no estaba lista? Pues parece que no era del todo así. Demet, que hasta ahora se había mantenido calladita como una tumba, ha decidido hablar y, madre mía, ha soltado la bomba. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet ya estaba harta de que la vincularan con Can por cada cosa que hacía. Entiendo perfectamente su posición, la verdad. Es agotador que te persigan los paparazzis y que cada gesto, cada foto, signifique una historia de amor o desamor. Y Can Yaman, bueno, él tiene esa energía de conquistador que llama la atención, ¿no? Muy guapo, sí, pero también muy intenso. Los detalles que han salido a la luz son súper interesantes. Parece que el principal motivo no fue tanto el compromiso o la boda, sino más bien, la presión mediática y la falta de privacidad. Demet es una actriz súper talentosa, y su carrera está despegando a nivel internacional. Imagínense tener a un novio que acapara tantos titulares por su vida personal, por su físico, por sus escándalos, es un caos. Muchos decían que Can era el que no la soltaba, que la quería sí o sí. Pero según lo que ha insinuado Demet, parece que era al revés. Ella sentía que la relación se estaba ahogando en un mar de atención no deseada. Ella quería centrarse en su trabajo, en sus proyectos, y tener una vida normal. Y con Can, eso, imposible. Él es un imán para las cámaras, y eso arrastraba a cualquiera que estuviera a su lado. Para ser honestos, yo la entiendo un montón. A veces las relaciones, por muy bonitas que parezcan, se vuelven insostenibles cuando el foco está puesto en todo menos en lo bonito de la pareja. Las redes sociales, los fans, los medios, todo se mezcla y crea una bola de nieve. Y si encima uno de los dos, por su forma de ser o su popularidad, atrae más turbulencia, pues, se rompe. Y lo de que rompió el silencio es literal. Ha estado en un evento y le han preguntado directamente y en lugar de esquivar la pregunta, ha respondido con unas palabras que dejan claro que no fue una ruptura cualquiera. Ha sido una liberación, básicamente. Una necesidad de poner punto y final a una etapa que, aunque tuvo sus momentos, le estaba impidiendo ser ella misma. A ver, Can Yaman es un fenómeno. No se le puede negar eso. Tiene un carisma brutal. Pero también tiene una fama de ser un poco, ¿cómo decirlo? Un torbellino. Y Demet, con su elegancia y su profesionalidad, quizás buscaba algo más tranquilo. Una relación que fuera suya, no de todo el mundo. Lo que yo sospecho es que ella se dio cuenta de que la imagen de pareja perfecta, que proyectaban o que se intentaba proyectar, no se correspondía con la realidad de una relación bajo ese nivel de escrutinio. Y prefirió sacrificar la relación antes que su propia paz mental y su carrera. Y eso, señoras y señores, es de valientes. Piensen en esto, si tu pareja, por muy genial que sea, que está impidiendo crecer, te está robando la tranquilidad o te está metiendo en líos constantemente, ¿no es mejor dar un paso atrás? Yo creo que sí. Y Demet ha sido súper clara al respecto. No ha culpado directamente a Can, pero sí ha dejado entrever que la intensidad mediática fue un factor clave. Y ahora, la gran pregunta para ustedes, porque yo ya he dicho lo que pienso. ¿Creéis que Demet tomó la decisión correcta? ¿Pensáis que volveremos a ver a esta pareja junta en el futuro, o esto es un capítulo cerrado y definitivo? Cuéntenmelo todo en los comentarios.